siempre tengo una excusa. Dice, y de provocar me acusa, de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy. Y aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Los invito de nuevo a este espacio donde cada viernes los voy a estar acompañando a hacer un viaje por infinitos mundos cargados de personajes, situaciones, momentos imaginarios, reales, pero también muchas veces fantásticos. Soy Miriam Castro y quiero que ustedes elijan cómo transitar este espacio, y solo les voy a pedir que me acompañen, que se acomoden, que relajen y que liberen sus sentidos. En Historias que Dicen de esta semana les traigo un muy lindo cuento de una escritora grandísima, a mi parecer. Estoy hablando de Mariana Enríquez, y el cuento que les traje, Lo que pasó. Suban el volumen, acomódense y escuchen. Supe el secreto de mi familia una tarde calurosa, a mediados de los años 80. Mi abuela estaba muriéndose de cáncer de colon en su habitación, pero no sufría dolores físicos. No tuvo que hacer tratamiento porque la enfermedad estaba demasiado avanzada y sencillamente la trataron con morfina. Pero padecía la humillación de la bolsa de colostomía, que odiaba. Lloraba tapándose la cara con los codos apoyados en la mesa. Me acuerdo de su pelo siempre prolijo, siempre bella y bellamente teñido. Era muy coqueta. Tenía miedo de desparramar olor, tenía miedo que algún accidente inesperado le sucediera. Se pasaba perfume por las manos. Se bañaba 3 veces por día. Todos sabíamos que tenía cáncer, pero nadie se lo había dicho a ella. Igual lo sabía. Esa tarde de calor, ella estaba en el sillón del living. Vestía su batón favorito de tela estampada con pequeñas flores coloradas. Creo que me contó el secreto justamente porque sabía que se estaba muriendo y no quería dejarme sin la historia. O a lo mejor no aguantaba más la mentira que había dicho y escuchaba decir y fingido creer cientos de veces. La mentira sobre cómo había muerto mi abuelo. La versión oficial hablaba de un ataque, un infarto. Yo no conocía a mi abuelo, solamente lo vi en fotos, y en pocas fotos. Era paraguayo, impresionante, moreno, guapo. Cazaba, era capitán de barco mercante, aclara siempre mi madre, que odia a los militares. Le gustaban las mujeres y la selva. No voy a contar lo que me dijo mi abuela sobre cómo murió su marido. No me parece algo espantoso ni vergonzoso, ni entiendo por qué debe ser callado. Pero lo callamos, y voy a respetar eso, porque no respetarlo me da miedo. Tengo miedo de soñar con mi abuela y su bolsa de colostomía y los brazos delgados por la enfermedad. Tengo miedo de que mi madre se entere de que ando contando eso y se vuelva loca otra vez. Igual que se volvió loca ese verano caluroso cuando, después de una pelea tonta, le grité que era una mentirosa. Y después le dije, yo sé cómo se murió el abuelo. Abrió los ojos redondos, estrábicos, soltó lo que tenía en las manos y me sacudió agarrándome de los brazos, hasta que me chocaron los dientes. Mi madre jamás me pegó, pero que yo supiera el secreto la trastornó de una manera profunda y desgarrada.
Cuando dejó de sacudirme, se acostó en la cama, llorando con la boca abierta, desesperada. Decía: no quiero que pienses que tu abuelo era una mala persona. Y yo no pensaba eso. No pensaba nada sobre las circunstancias de su muerte. Me parecían interesantes. Después, más o menos recuperada, mi madre fue hasta la habitación de mi abuela y le gritó durante más de media hora a su propia madre moribunda. Recuerdo los gritos, pero no alcancé a escuchar el contenido de la pelea. Las dos aullaban. Hubo portazos y más llanto de mi madre. Mi abuela nunca lloró y tampoco volvió a hablarme del secreto. Ni yo le pregunté a nadie nunca los detalles. Los últimos meses de vida de mi abuela me dediqué a contarles un secreto de mentira a los pocos amigos de mi edad que visitaban la casa. La habitación donde estaba la biblioteca era un escenario estereotipado de película de terror, con un piano negro que mi madre ya no tocaba y muñecas viejas de porcelana y yeso, algunas de horribles ojos fijos y blancuzcos. Ahí también había en el piso una puerta de un sótano condenado. Nunca había sido un sótano real, con escalera y espacio para caminar. Se había tratado de una especie de depósito finalmente perdido por las inundaciones. Lo cerraron porque se llenó de agua, barro y humedad. No servía para nada, no tenía misterio. Narrada así, la casa de mi infancia parece una especie de mansión gótica que no lo era en absoluto. Era una casa suburbana, de clase media baja, con techo de chapa sobre algunas habitaciones, levantada a los apurones y sin plan en un barrio porteño, obrero, periférico, que solía inundarse, todavía se inunda. Yo llevaba a mis pocos amigos a esa habitación y les decía que bajo esa puerta cerrada estaba mi abuelo vampiro, que se lo podía escuchar de noche cuando despertaba, pero jamás iba a salir. Y la sangre se alimentaba de ratas. Los vampiros no tienen por qué beber exclusivamente sangre humana. Por supuesto, no se creían la historia. Eran chicos bastante crueles, que se reían de mi fantasía y mis dientes torcidos. Pero a alguno le vi la desconfianza en los ojos y algún otro ya no quiso entrar más en esa habitación. Con eso era suficiente para mí. ¿Alguno sabría la verdadera historia de mi abuelo? Si era así, jamás me lo dijeron. De esa habitación salieron mis libros favoritos de esa época. Algunos siguen siendo mis libros favoritos ahora. Casi todos tienen un secreto de familia. Jane Eyre, de Charlotte Brontë, tiene como 10 secretos, pero a mí me apasionó el de la mujer loca del señor Rochester. Un repaso. Jane Eyre es una huérfana criada por una familia rica y en un buen colegio, aunque tanto la familia como el colegio son espantosamente crueles. Ella se vuelve dura y desconfiada, lo que resulta muy conveniente en su primer trabajo como institutriz a cargo de Adele, la hija adoptiva de Edward Rochester, el máster de Thornfield Hall. La narradora se encarga de decir que Edward Rochester no es atractivo, pero yo lo amé desde el momento en que aparece en el libro, cabrón y malhumorado, recién caído del caballo. Jane también lo ama enseguida, aunque lo niega por muchas páginas, porque es lo contrario a una chica victoriana que se anda desvaneciendo. Finalmente, los dos terminan cediendo y se van a casar, porque todo termina en un incendio. Y arde, todo arde. Sucede que Rochester está casado con Bertha
Mason, una mujer que con los años se ha vuelto loca, una demente enfurecida, grandota, violenta. La tiene encerrada en una habitación, atendida por una enfermera. La loca escapa de noche y a veces se prueba el velo de novia de Jane. Berta muerde. Incluso muerde a su hermano, quien termina revelándole el secreto a Jane y a todos ante el sacerdote, durante la ceremonia de la boda. Jane, por supuesto, abandona a Rochester, porque es una chica muy digna. La loca incendia la mansión y hay una parte del libro que es muy aburrida, antes de que los amantes se vuelvan a reunir y todo termine más o menos bien. Hay muchos secretos de locos encerrados en una habitación de la casa, pero ninguno me gusta más que el de Berta Mason. A lo mejor porque la usualmente empática Charlotte Brontë esta vez no le tiene ninguna compasión a esa mujer. No cuenta nada de su historia. Apenas dice que viene de una familia de degenerados y eso es todo. No explica que la puso así, por qué está así, si ya estaba tan demente cuando era la novia de Rochester. Si la vio un médico, nada. La trata con inmenso desprecio, como un monstruo. Algunas consecuencias del secreto de mi familia. Mi abuela, después de lo que pasó, nunca volvió a salir de la casa, salvo para ir al banco a cobrar su jubilación. Viaje que emprendía una vez por mes con anteojos oscuros, su mejor vestido, todos sus anillos y algo de maquillaje. Su vecina y mejor amiga le hacía las compras. No visitaba a nadie. Creo que hoy diríamos que sufría de agorafobia, pero entonces sencillamente era excéntrica y había quedado mal por lo que pasó. Mi madre también tuvo secuelas, pero no puedo mencionarlas porque sería traicionarla. Una vez ella me llevó a la tumba de mi abuelo. Él está enterrado en Corrientes, una provincia del norte, donde pasó lo que pasó. Del cementerio recuerdo nada más una cruz enorme sobre el cielo azul sin nubes. Y sobre la cruz una tela quieta, porque no había viento, que rodeaba los maderos de una forma delicada, como si se tratara de un chal sobre los hombros de una mujer. Mi madre me señaló muchas casas cercanas al cementerio, ahí en el pueblo, que habían sido propiedad de mi abuelo. Ahora todas les pertenecían a otra gente y ese cambio de manos estaba relacionado con las circunstancias de su muerte. Si sigo dando detalles, se me puede escapar lo que pasó. Puedo, sí, mencionar otra circunstancia. Si mi abuelo no hubiera muerto como murió, mi familia sería rica. O al menos muchas casas, algunas en vida, otras después de muerto, no hubiera perdido. Incluso perdí una casa quinta que quedaba en las afueras de Buenos Aires, de la que se conservan fotos, unos pastizales altos y una bomba de agua, un pedazo de tierra salvaje. La casa que más me gustaba de todas las que tenían secretos en los libros era Misselthwaite Manor, a donde se van a ir a vivir Mary Lennox, otra huérfana inglesa, en el jardín secreto, de Francis Hodgson Burnett. Mary tenía 10 años, había sido criada en la India por padres distantes que finalmente murieron de cólera y terminó trasplantada a la mansión de su tío en Yorkshire. Mary no es linda, no es dulce, no tiene amigos. Se parecía a mí, también se parecía a Jane Eyre, pero ellas vivían en estas hermosas casas que yo podría haber tenido si mi abuelo
hubiese sido otro hombre. En el jardín secreto hay varias cosas ocultas. Una, por supuesto, es el jardín del título, cerrado para siempre por el viudo dueño de la mansión, porque era el favorito de su esposa muerta. Pero el secreto más importante es Colin, el primo de Mary, que está encerrado en una habitación y no sale de la cama. De noche ella lo escucha llorar, hasta que un día se lanza a resolver el misterio, a encontrar la fuente de ese llanto. El chico cree, o le han hecho creer, que tiene un problema en la columna, que le está creciendo una joroba y que se va a morir pronto. No es cierto. Sucede nada más que es el hijo de una mujer, de esa mujer amada, que murió en el parto, y el padre no soporta verlo. Mary lo saca de la cama, lo lleva al jardín y la novela termina bien, aunque se vuelve aburrida. Yo quería una mansión con alguien encerrado, alguien que llorara por las noches, una mansión que pudiese recorrer con un candelabro en la mano y vestida de blanco. El secreto de mi familia no es tan romántico, es brutal y torpe. Y su ocultamiento parece exagerado, de la misma manera que me parecen exageradas las consecuencias de su revelación total, que de suceder, lo sé, serán un cataclismo, incluso ahora que la mayoría de los involucrados ya están muertos. En lo que pasó hay gente involucrada, y esa gente es integrante de mi familia extendida. Una de mis películas favoritas es Al Este del Paraíso. Me gusta John Steinbeck, me gusta Elia Kazan, me gusta James Dean. En la película, los hermanos Cal y Aaron son como Caín y Abel, pero en California. Aaron es bueno e insoportable. Cal es sexy y comete errores. Viven con su padre, que es un santurrón insoportable. La madre está muerta. Eso les dice el santurrón. Pero Cal, James Dean, que es inquieto, la encuentra viva. La madre, en realidad, regentea un burdel en Monterrey. Es exitosa, además. Cuando Cal le pide a la madre dinero para salvar las finanzas del padre, que es un comerciante poco inteligente, el secreto sale a la luz. Y con el secreto rojo y abierto ocurre el desastre. Aaron se vuelve loco, ni bien se entera de que su madre es puta. Se alista en el ejército y la última vez que lo vemos está sobre un tren y rompe de un cabezazo el vidrio de la ventanilla. El santurrón, mientras tanto, tiene un derrame cerebral. No se muere. Y Cal se redime cuando se convierte en su enfermero. James Dean es increíble y hermoso en la película, pero sobre todo es el único que se comporta con algún tipo de inteligencia emocional. No le parece bien que su madre sea puta, pero tampoco va a perder literalmente la cabeza por ese tema. Lo que le pasa a los demás es absolutamente grotesco. En mi familia es igual. Yo soy como Dean, como James Dean. Lo que pasó no me parece tan grave, pero jamás lo diría. Jamás contaría lo que pasó, ni diría que, vamos, no es para tanto. Es mentira que jamás contaría lo que pasó, porque ya lo conté. Lo sabe mi marido, lo sabe mi mejor amigo, lo saben mis terapeutas y cada uno de los muchos que tuve. Los terapeutas siempre insisten en que debo averiguar más.
Siempre dicen que tengo que preguntarle más detalles a mi madre y yo nunca lo hago. Hace tiempo que ella no habla de lo que pasó. La última vez que lo mencionó fue demencial, bizarra. Fue cuando murió una de las personas relacionadas con la muerte de mi abuelo. Este familiar, no diré en qué grado, estaba viejo y paralítico, en sillas de ruedas. Intentó sentarse en el inodoro y, según mi madre, cayó de cabeza dentro de la taza y murió ahogado. Creo que mecánicamente esa muerte es imposible, pero así se la contaron a ella. Y así me la contó a mí. Y ella ve en ese final ridículo un cierto aire de justicia. Mi madre no sabe que una vez conté el secreto de nuestra familia a un montón de gente, en público y en detalle. Yo debía tener 18 años. Recién había terminado la secundaria. Me pasaba los días del verano en casa de Silvia, una chica apenas más grande que yo que vivía sola. Ella, mis amigos, yo, otra gente conocida, todos usábamos la casa para drogarnos. Por lo general tomábamos cocaína, porque ahí se conseguía cualquier cosa: marihuana, hongos, pastillas, ácido, anfetaminas. Pero la dueña de casa, a ella y a la mayoría de los habitués de la casa, les gustaba sobre todas las cosas la cocaína, que era muy barata en la Argentina de los años 90. Y la tomábamos en platos calentados en la cocina y en cualquier lugar de la casa. Tomábamos la noche entera, no salíamos, no escuchábamos música, no hacíamos nada más que tomar y hablar y mentir. Era insoportable, tóxico y sucio. Una madrugada les conté a Silvia y otros que estaban ahí, incluido el dealer, a quien llamábamos el súper, no sé su nombre real, el secreto de mi familia, la muerte de mi abuelo. Todos los gloriosos detalles silenciados. Incluso improvisé conexiones, teorías, responsabilidades. No recuerdo si me escucharon con interés. Seguramente cada uno contó una historia que el otro ignoró. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, mi reacción también fue grotesca. Siempre es horrible y difícil bajar de drogarse, pero esa vez fue ciertamente la más atroz de mi vida. Horas y horas de sensación de muerte y de culpa, sobre todo de culpa. Lloré durante horas. ¿Cómo les había contado lo que pasó, lo más secreto y sagrado, a todos estos adictos estúpidos? ¿Cómo había insultado la memoria de mi abuela y el dolor de mi madre? ¿Qué pasaría si alguno de los presentes, insisto, no recuerdo cuántos eran, se lo contaba a alguien más y la ciudad entera acababa enterándose, por mi lengua intoxicada, de que mi abuelo había muerto de una manera distinta a la versión oficial que daba mi madre? Fue tan espantoso que nunca pude volver a drogarme con placer, y cada vez las madrugadas se fueron haciendo más tortuosas, llenas de arrepentimiento y paranoia. Ya no me drogo, y creo que es gracias al secreto de mi abuelo. Mi madre nunca leerá este texto. No me lo perdonaría. Mariana Enríquez. Lo que pasó. Del año 2009.
Bueno, un cuento muy fuerte y del año 2009, tiene sus años este cuento. Muy interesante porque justamente todas las familias tienen secretos. Es casi una verdad absoluta. Unos son prácticamente impalpables y a lo largo del tiempo dejan de ser secretos como para convertirse en anécdotas. Otros poseen en su raíz un dolor que solo puede mitigarse cuando todos los involucrados están muertos. Conocer un secreto siempre implica cierta responsabilidad. Pero cuando éste atañe a las personas que más conocemos y más amamos, la curiosidad por los detalles se enfrenta con la presión de no lastimarlos, o peor aún, de no abrir heridas que quizás comenzaban a sanar. Un gran cuento de Mariana Enríquez del año 2009, viejito. Pero bueno, ¿quién es Mariana Enríquez? Mariana Enríquez, periodista, escritora, docente argentina, que forma parte del grupo de escritores conocidos como Nueva Narrativa Argentina. En sus años residiendo acá en La Plata, en esta ciudad, se interesó por el periodismo y el punk. Le gustaba muchísimo la música también. Cuenta con una licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue reconocida el año pasado, en 2023, como graduada ilustre en la Facultad de Periodismo. Sus comienzos de escritura fueron influenciados por escritores de la talla de Stephen King y Lovecraft. A los 21 años publicó su primera novela, Bajar es lo peor, y su nombre se repitió y se repitió en las propagandas de radio. Se escuchaba decir Mariana Enríquez, la escritora más joven del país. Como les dije, licenciada en Comunicación Social, también subeditora del suplemento Radar, de Página 12, Mariana Enríquez es hija única. Tiene parientes que creen en fantasmas. Da talleres de escritura en la Fundación Tomás Eloy Martínez. Y cuando murió Ray Bradbury, escribió un texto homenaje que hizo que muchos lloraran. Como cuentan, me pareció interesante esto que cuentan en la revista Anfibia sobre Mariana Enríquez, dicen que se aburre rápido, quizá por eso piensa como piensa, y luego escribe cuentos de un realismo fantástico y sugestivo. Sus relatos han aparecido en antologías de España, México, Chile, Bolivia y Alemania. Tiene una biblioteca gigante con montones de libros de terror. Su novela Cómo desaparecer completamente está traducida al alemán. Cuando trabajaba en Sociedad, en Página 12, le hizo una nota a un australiano que había viajado en bicicleta por África. En medio de la entrevista, este tipo se levantó y le dio un beso. Años después se casaron. Hoy viven juntos en una casa en Parque Chacabuco, acá en Buenos Aires. Él da clases de inglés. Mariana Enríquez es una mujer difícil de definir. Puede escribir cuentos con un clima sórdido y fascinante del suburbio, pero también es capaz de irse de vacaciones al sur de Estados Unidos a visitar la casa de Flannery O'Connor o a Graceland, a verlo a Elvis. Fue, y al volver escribió para Anfibia. Mariana Enríquez, la admiro profundamente, tengo varios de sus libros, la he leído, el año pasado tuve el placer de poder hablar con ella, de entrevistarla, así que me honra decir que Mariana Lorena Enríquez fue la escritora protagonista de Historias que Dicen de esta semana. Ahora sí, antes de despedirnos de este Historias que Dicen de hoy, les quiero dejar un relato mío. En este caso les quiero regalar Desvelo. Y supe un día de las bondades de la vida, callada la dureza como espina aletargada. Mi inmaduro cuerpo supuso eterna algarabía, en confusos encuentros con el cruel paso de la dicha destinada, como en un sueño donde nunca concluye nada, como en un cuento
donde todo es antojo del destino. Así determiné cada movimiento caminado. Y allá, en mi pasado plagado de inciertos desatinos, y me encuentro plantada en otro mundo, aquel que nunca estuvo en mis planes desplaneados, encontrándome conmigo y mis caprichos, sabiendo de mis horas y mis vicios, caminando mi historia de risas y de llantos. Desvelo, uno de mis relatos que pueden encontrar en mi blog relatosoportunos.blogspot.com. Ahora sí, antes de saludarlos, despedirme, quiero agradecerles a todos los que se van sumando. Sorprendentemente, por mi canal de YouTube, de repente empezó a suscribirse más gente y obtuve comentarios de gente que por casualidad se cruzó con el blog y con el canal de YouTube y vio historias que dicen y bueno, comentó y bueno, y le pareció fascinante que haya un espacio con escritores y escritoras argentinos, con cuentos, con narraciones, con publicaciones. Así que le agradezco a todo el mundo que se va sumando, a los que escuchan a través de Radio Sentipensares por los viernes a las 19 horas por www.radiosentipensares.com. Por supuesto, a todos los que se suman escuchándolo después por mi canal de YouTube, por @MiriamCastroPrograma, que como siempre les digo, los invito a que se suscriban. Si se suscriben, ayudan a la difusión, que por supuesto para mí es muy importante. Y también agradezco a la gente que se suma a escucharlo por Spotify, que buscan por podcast, buscan como historias que dicen, y ahí están todos los cuentos que voy subiendo cada semana. Así que la verdad, un placer que estén del otro lado, a todos los que están acá en Argentina, bueno, La Plata, Buenos Aires, La Niña, Sierras Bayas, todos los lugares que conozco y donde me escuchan acá en Argentina, pero también gente de Costa Rica, de Chile, de México, de Uruguay, bueno, y de España, que tengo gente que me está escuchando del otro lado del Atlántico también. Así que es un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias por acompañarme, los espero la semana que viene con otro cuento. Esto fue Historias que Dicen. Hasta la próxima.